Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una edición más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar con el oficial Alejandro Sánchez. Él es titular del Grupo de Búsqueda de Personas del Gobierno Municipal de Zapopan. Es una célula de policías municipales que se encarga de buscar y atender reportes de personas desaparecidas y que complementa una labor de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Búsqueda muy importante. ¿Cuándo debemos buscarlos a ellos para que nos ayuden si tenemos a un familiar, amigo o conocido extraviado? ¿Qué papel cumplen en la atención de este problema que flagela al Estado con más de 15,000 desaparecidos? Esto es lo que platicamos hoy con Alejandro Sánchez, oficial titular del Grupo de Búsqueda de Personas de Zapopan. Soy Jonathan Lomelí, comenzamos Perspectivas. El Grupo de Búsqueda de Personas de Zapopan cumple 2 años desde su lanzamiento formal, el primero en su tipo en Jalisco. Surge ante la problemática de desapariciones en el Estado, pero también en cumplimiento de lo que estipula la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las células municipales de búsqueda tienen una función clave en la atención oportuna de esta problemática. En el último año, el Grupo de Búsqueda de Personas de Zapopan recibió 796 reportes de desapariciones y localizó a 460 personas. También permitió la localización y detención de un fugitivo de Estados Unidos buscado por el FBI, lo que le valió el reconocimiento del gobierno norteamericano. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta emisión de Perspectivas y le agradezco al oficial Alejandro Sánchez, titular del Grupo de Búsqueda de Personas de Zapopan, que nos acompañe en este espacio para que nos cuente un poco sobre su labor. Bienvenido, oficial. Muchas gracias, Jonathan, por el espacio. Gracias a ti y saludos para todo tu auditorio. Muchas gracias, oficial Alejandro. A ver, quisiera comenzar, cuénteme, ayer, ¿cuántos reportes recibieron y qué resultado tuvieron? Por ejemplo, el día de ayer recibimos aproximadamente 5 reportes. Eso nada más con el día de ayer. Okay. De los cuales 2 llegaron a Fiscalía y 3 se localizaron al momento. ¿En qué casos se trataron? Es decir, ¿qué personas o en qué situación se habían extraviado o desaparecido? Sí, los 3 fueron de ausencias voluntarias. Okay. 2 regresaron a su domicilio y uno fue gracias a la búsqueda inmediata, que era un menor de edad que estaba en las inmediaciones y ya no llegan a generarse las carpetas de investigación. Por ejemplo, este caso del menor, ¿cómo fue que recibieron el reporte? ¿Cómo reaccionaron? ¿Dónde ocurrió? Como para entender un poco su labor con ese ejemplo. Se recibe directamente el reporte en el Centro C5 Zapopan, que son los números directos de la Policía de Zapopan, y canalizan al Grupo de Búsqueda de Personas para que haga la labor y vaya a realizar la entrevista de primer contacto, como te marca la ley. Tenemos que realizar búsqueda inmediata y empezamos a realizar cruces de información con personal de Alerta Amber o con la Comisión de Búsqueda de Personas. Ok, y allí, por ejemplo, en este caso, este menor, ¿en qué colonia desapareció, dices? En la Miramar. En la Miramar. ¿Cuánto tiempo tardaron en encontrarlo entre que hicieron el reporte a ustedes y apareció? Más o menos. Tardamos, yo creo que aproximadamente en la búsqueda inmediata son como 2 horas. 2 horas. Oye, era Mesa Colorada, Poniente. Un par de horas. Mesa Colorada, Poniente. ¿Y cuál es la diferencia, oficial, entre buscarlos o llamarles a ustedes y llamarle a la Fiscalía? ¿O cuándo llamarles a ustedes y cuándo a la Fiscalía? Inmediatamente nosotros nos dice la ley que somos los primeros respondientes. Antes el policía no hacía labores de búsqueda y todo deriva directamente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Pero independientemente si la persona es víctima o no es víctima de ningún delito, nos obliga la ley hasta a que cualquier autoridad, así sea municipal, tenemos que realizar acciones de búsqueda. Por eso nosotros como policía municipal podemos llenar todos los requisitos que nos pide un informe homologado de búsqueda. Asimismo, la Ley General en Materia de Desaparecidos, los datos básicos de una persona desaparecida para cruzar con instituciones. Es decir, esta labor de ustedes es como la labor inmediata, ¿no? La reacción en donde reciben el reporte. Por ejemplo, si yo voy en la calle y digo, oye, esta persona desapareció, se acaban de llevar a esta persona, ustedes pueden reaccionar en ese momento para poder atender el reporte. ¿Eso no ocurría antes? Eso no ocurría antes, hasta incluso se tenía
que esperes 72 horas o 46 horas para que lo reporte como desaparecido, y ahorita es inmediatamente cuando pierdas contacto con tu familiar. Claro, que al final, con este problema de desapariciones en el estado, ustedes se convierten en 2020 en la primera unidad, ¿no?, de búsqueda en el estado. ¿Con cuántos oficiales comenzaron? ¿Cuántos ya de ahorita? ¿Y qué tipo de capacitación y equipamiento han desarrollado? Empezamos en el 2020 con tres oficiales. Empezamos a operar. Actualmente ya tenemos 16 personas, pero no solamente nos auxiliamos de los 16 personas, sino de todos los sectores operativos. Ya. Si tengo algún reporte de desaparición, acude inmediatamente a la unidad y espera que lleguemos nosotros. ¿Sí? O si nosotros tenemos el reporte de una persona que está localizada en tal punto, nos auxiliamos con nuestros comandantes de los sectores operativos de Zapopan. Para que pueda funcionar. Y ahora, en cuestión de trabajo interinstitucional con la Fiscalía, con la Comisión de Búsqueda, ¿cómo funciona eso? Porque entiendo que es muy burocrático, tardado de pronto las labores de esas instituciones con la cantidad de trabajo que tienen, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona? Sí, a nosotros nos solicitan, ya sea para acompañamiento o para una búsqueda generalizada, cuando se realizan operativos en conjunto con Comisión de Búsqueda, Fiscalía y los colectivos. También trabajan con los colectivos. Sí, de madres de desaparecidos, donde vamos a ciertas zonas y hacemos prospecciones de campo en búsqueda de algunos restos humanos, pueden ser osamentas, pueden ser fosas clandestinas. Oye, ¿qué resultados tiene hasta ahorita la comisión el grupo de búsqueda? Es decir, ¿cuántos reportes y localizaciones tienen? Sí, desde el 2020 que nosotros empezamos, hemos tenido a la fecha 3.110 reportes, de los cuales hemos colaborado en la localización de 2.021 reportes de personas localizadas. ¿Qué pasa con esos que no se localizaron? Nos manda, la ley nos dice que es larga data después de un año, todavía un año nosotros damos seguimiento, no nada más es instantáneo, cada mes, si tenemos vigente una persona que está desaparecida, cada mes estamos dándole seguimiento, una vez por mes. Después de que pasan ya esos 6 meses, ya sigue un tipo de búsqueda más especializada que te marca la ley, que es individualizada, que eso ya es facultad de Fiscalía. Ya hacen reportes, piden cámaras, hacen cateos. Y por ejemplo, ¿has tenido casos de localizaciones después de 2, 3 meses? Es decir, que ustedes hubieran persistido y haya sido exitosa la localización. Sí, hay personas que están, hay veces que en situación de calle o son adictas a algún tipo de droga o sustancias que... Y ustedes las localizan. Oye, y de estos 3.110, 2.021 localizados. Sí. ¿Cómo los ubican? Es decir, ¿cuáles son los medios de detección? ¿Sirven las cámaras? ¿Es alguien o un oficial en campo? ¿Reciben el reporte de algún vecino o alguna persona? ¿O cuál es la principal método de ubicación de las personas que desaparecen? El principal método de ubicación, me creerás que ahora lo que nos ha funcionado mucho es la búsqueda coordinada con las 3 autoridades donde ya compartimos información. Antes nada más Fiscalía tenía su información, Comisión de Búsqueda tenía su información y Policía Municipal. Y ahora ya trabajamos los expedientes en conjunto. Si ellos ya traen alguna información o me dice, oye, posiblemente esté en un domicilio, nosotros acudimos a verificar. Igual Fiscalía, yo tengo alguna información que es vital para la carpeta de investigación, se la hago llevar. O que posiblemente a lo mejor está en algún hospital o algo relacionado. O a lo mejor no está en Zapopan, está en otro municipio y ya la Comisión de Búsqueda o Fiscalía ya se realizan las gestiones para que las autoridades allá lo puedan asegurar. Entonces, porque puede pasar que si no hay esta coordinación, hay una pérdida, digamos, burocráticamente está perdida la persona, ¿no? Es decir, a lo mejor cada quien tiene una parte del rompecabezas y por eso no la encuentran, ¿no? Es correcto. Oye, oficial, y por ejemplo, ¿qué pasa o por qué desaparecen estas personas y las localizan? ¿Siempre la mayoría son ausencias voluntarias? Tenemos una estadística, te voy a dar un número aproximado que es como un 80-85% que son ausencias voluntarias. ¿Cómo las empezamos a clasificar nosotros así? ¿Cómo las clasifican? Nosotros las empezamos a clasificar con que son personas que se extravían, tienen algún tipo de discapacidad, puede ser intelectual, puede ser motriz. Las ausencias voluntarias porque hay veces que hay problemas en el núcleo familiar y nosotros tenemos hipótesis de localización. ¿A qué se deriva la ausencia voluntaria? Pero eso no resta la importancia de la búsqueda. Claro. Porque no sabemos si después, a los días, pueda ser víctima de algún delito. Y claro. Por eso cualquier persona o niño, ¿no? Pues que se peleó
se fue de su hogar y lo reportan como desaparecido, tenemos que darle la misma importancia, así como si fuera un privado de la libertad. Claro. Y que en su clasificación de personas que no, bueno, que están ausentes o que se van, o desaparecidas, perdón, ¿qué otra clasificación utilizan? Nosotros, la ley te marca diferentes hipótesis y eso puede ser de una persona que tenga algún tipo de discapacidad o una ausencia voluntaria o una privación de la libertad, que es a causa de un delito, que inmediatamente desde la primera entrevista te das cuenta y se canaliza a la Fiscalía. ¿Cómo te das cuenta desde la primera entrevista? Porque pueden llegar y te reportan que ya no está su familiar, la casa está tirada, las cerraduras están forzadas, donde ya tienen tiempo sin localizar. ¿En la mayoría de estos que ya no localizan hay violencia de por medio? ¿Ustedes identifican violencia, actos violentos? En las privaciones sí, siempre hay. En las ausencias voluntarias no. Y por ejemplo, en este caso, luego nos dicen los gobernantes, pues es que en realidad es porque se van y son ausencias voluntarias. Pero hay un porcentaje preocupante, es decir, este margen que me mencionas, probablemente estén ligados a privaciones ilegales de la libertad, ¿cierto? ¿Es correcto? ¿Es en su mayoría? Sí, en su mayoría pueden ser privaciones de la libertad. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo más común en cuanto a las privaciones de la libertad de este tipo? Es decir, ¿llegan al domicilio, se los llevan o cómo identifican ustedes esos patrones? Porque puede ser distinto de si llegan a domicilios o simplemente reportan que al paso iban vehículos y realizaron este tipo de acciones. Sí. Tú llevas 2 años al cargo del grupo, ¿verdad? ¿Tú en estos 2 años has visto un cambio en ese patrón violento de desapariciones? ¿Es la misma cantidad? ¿Son distintas? ¿O qué has notado entre 2020, que era la pandemia, 2021 y ahora este año? En tu percepción. Te platico rápido, dentro del grupo de búsqueda tenemos un área que se llama análisis de contexto. Okay. No todo es la manera de reacción, sino ahí vemos la manera desde la prevención. Nosotros identificamos, ahorita no tengo el dato, pero identificamos las 10 colonias con más desapariciones, a causa de qué son y los delitos que están ligados. Sí hemos visto que han cambiado el modus operandi en diferentes zonas. ¿Esto a qué? Porque se han implementado, aunque no es mucho, no te puedo decir, estamos erradicando la desaparición, no es mucho, pero sí hemos notado un pequeño cambio cuando se implementan programas sociales en las zonas. O cuando se mete un alumbrado público, hay una calle donde no hay ningún tipo de alumbrado público, no hay pavimento, es muy insegura, eso facilita el modo de una privación de la libertad. O sea, sí incide. ¿Con programas sociales como de qué tipo? Pueden ser combate a la desigualdad, educación, cultura, servicios públicos municipales, obras públicas, todo ese tipo de programas sí se ven reflejados. Sí, se me hace extraño. ¿Por qué ocurrirá? No sé, ¿por qué ocurrirá eso? Es decir, ¿es porque los contextos, entonces, en qué colonias has notado esto? Dices que no traes las 10, pero ¿cuáles son? Los Molinos, Valles de los Molinos, La Constitución, Mesa Colorada. Que es en donde ha habido este cambio de patrón. Y es por eso que aparte nosotros no queremos ver como la desaparición de las personas desde una óptica de reacción, sino desde prevención. Ya estamos realizando los primeros programas a nivel estatal para la prevención de las desapariciones. ¿Cómo se previene una desaparición? ¿Cómo puede ser esto? Ahora que tenemos una alta cifra de adultos mayores y personas con discapacidad, se acaba de anunciar hace aproximadamente como un mes el programa Vuelve a Casa, el programa piloto, donde las personas pueden ir directamente al DIF, que está en Laureles, DIF Zapopan, y si son diagnosticados o tienen un diagnóstico clínico que padecen demencia senil, Alzheimer, síndrome de Down o autismo, se les está dando una pulsera ahorita con la tecnología NFC, que la puedes escanear desde la tableta si está en la calle y aparecen los datos del cuidador. Pero ahorita ya queremos empezar a migrar ya a lo que es el GPS. Claro, porque ese es un porcentaje alto de su trabajo, ¿no? Si erradicaran eso, se podrían concentrar entonces en las... ¿Es posible evitar una desaparición, o cómo es posible evitar una desaparición violenta, una privación ilegal de la libertad? ¿Eso se puede? Si atiendes oportunamente el reporte con tecnología, o ¿cómo se podría eso prevenir? La prevención es de todos, tanto del ciudadano como de la policía. Ellos tienen que cuidar sus entornos, hay planes hasta de autocuidado, donde los familiares ya tienen la información, que al momento cuando tú la solicitas, los familiares se bloquean. Pero si ya tienes la información de tu familiar a la mano,
Con esa información puede ayudar a las autoridades para la pronta localización. Por ejemplo, te puedo hacer la pregunta, ¿sabes si tus familiares ahorita qué tipo de ropa exactamente traían antes de salir al trabajo? No te vas a acordar. No. Y es como son detalles que hay que empezar a ponerles atención. Claro. Desde cuánto mide, sabes cuánto mide, cuántos pesan tus familiares, las señas particulares que tiene, algún tipo de enfermedad. Toda esa es información vital para la búsqueda de una persona. Y tú acabas de hacer muy claro, la tecnología sí es de suma importancia. ¿Qué tecnología utilizan ustedes? Medio leí por ahí que estaban incluso evaluando un software de reconocimiento de rostros o algo así. ¿Qué tecnología utilizan ustedes? Sí, nosotros queremos implementar pues la primera tecnología en el municipio para el reconocimiento facial. Ajá. Exclusivamente para la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Eso es posible? Ya es posible, ya se hicieron pruebas en el centro C5 donde una persona, mediante una fotografía hasta con 15 años de antigüedad, te la identifica y hasta con cubrebocas. ¿De veras? Sí, es donde, por ejemplo, yo te tomo una fotografía, Jonathan, y la subo al software. Y si yo la tengo instalada en las cámaras que están en la ciudad, pues al momento de escanearte nos van a dar la alerta y puede llegar la persona. Oye, ¿quién en México tiene esa tecnología? Todavía no ¿La Ciudad de México lo tiene? Desconozco que si la tiene ahorita la Ciudad de México, pero estamos tratando lo que es los avisos de privacidad. Es algo que... Ya. Claro, porque eso genera mucho debate de cómo vas a tener mi rostro registrado, ¿no? Sí, pero solamente en casos de personas desaparecidas yo lo puedo tener registrado. ¿Y eso es muy caro? Sí desconozco los precios, la verdad. Pero ustedes lo quieren implementar en el C5. Sí, aquí en Zapopan sí lo queremos implementar. ¿Es un proyecto? ¿Ya es se va a hacer realidad o en qué estatus se encuentra? Ahorita lo quieren, antes de eso lo quieren en el programa de desarrollo en tabletas electrónicas. No lo hemos todavía mudado en cámaras. Están viendo a ver si lo podemos en las tabletas. ¿Por qué? Yo tengo, por ejemplo, ahorita los 3,110 reportes de personas desaparecidas. Sí. Si yo voy o alguno de los compañeros que está en su recorrido de vigilancia se encuentra una persona en situación de calle, me pasa la fotografía y yo ya la puedo hacer el match con el software. Claro. De los 3,100 si alguno me da. Claro. ¿A poco? Eso... Porque muchas de las personas que están en situación de calle no te dan su nombre. Y aunque se llame Juan Pérez y se llama Pedro Loza, pues con el nombre y con la imagen, eso no existe actualmente, ese tipo de tecnologías. Y la otra ideal sería que tú tuvieras tus cámaras en la ciudad y las cámaras monitorearan constantemente y ubican el rostro de alguien. ¿Eso no lo puede hacer nuestro C5 escudo urbano de $1,000 millones de pesos? ¿O? Pues yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede nada más como implementar como el proyecto. Eso implica que, o sea, un software, una licencia y más dinero. Software, licencias y modificar pues las cámaras. No sé si las cámaras que se tengan actualmente pueden soportar ese tipo de software o tecnología. Oye, te preguntaba, por ejemplo, me resulta un poco curioso que en la Ciudad de México tengan este despliegue de seguimiento en tiempo real, ¿no? De hechos delictivos, identifican, las cámaras de manera inteligente ubican el objetivo, pueden como ir siguiendo un automóvil de manera inteligente y sin necesidad de un monitoreo. ¿Por qué eso no lo hace nuestro C5? ¿Tú sabes? No sabría, pero yo creo que en la Ciudad de México... Sí, por la cantidad de cámaras, si tienes un hecho cerca y tienes muchas cámaras, puedes dar seguimientos, más aparte tener cierto tipo de analíticos. Esos analíticos, por ejemplo, en Zapopan, ¿no? ¿Qué tipo de analíticos pueden ustedes utilizar o qué sí ya hace el C5 de Zapopan para apoyar la búsqueda de personas? En la búsqueda de personas se está trabajando para la implementación del reconocimiento facial. ¿Ese sería uno? Sí, y ya en el presupuesto pues quieren equipar nuevas cámaras para poner ya ese tipo de analíticos y se pueda tener mayor cobertura. Claro. Oye, y ahora en cuanto a ¿cómo capacitas a oficiales o qué tipo de capacitación reciben ustedes para ese grupo? La primera capacitación nosotros que recibimos fue por parte del gobierno del estado, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana por medio de la maestra Margarita Sierra nos becó a oficiales de ahí del grupo de búsqueda con un curso de 180 horas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Este curso nada más se daba a personal de la Fiscalía de Desaparecidos, a ministerios públicos y a policías investigadores. Y ya nosotros fuimos pues, igualmente los primeros en capacitarnos para poner en marcha las acciones de búsqueda ya coordinadas con ellos. Y, por ejemplo, esta labor que realizan con el consulado o el gobierno norteamericano, recientemente vi que hicieron una ubicación o localización de un prófugo, parece ser peligroso, que buscaba el FBI aquí en Zapopan. Sí, era uno de los 10 más buscados en la lista de ellos. Cuéntame esa historia, ¿cómo lo localizaron o cómo estuvo? Del FBI. Vienen con nosotros, o sea, por medio de
por medio de Interpol México, Ajá. ya que pues nuestro grupo en la búsqueda de personas pues también nos puede ayudar a buscar algún tipo de fugitivo, porque hay técnicas similares que se usan para localizar a una persona. Donde se acerca por nosotros personal de Interpol México para apoyarlo. Tenían identificado a una posible persona que tenía coincidencias aquí en el municipio de Zapopan, y es donde empezamos a operar con ellos de manera coordinada. Y así fue que lo localizaron. Sí, lo localizamos en el Coli Urbano. Esta persona tenía 16 años prófugo. Ajá. De la justicia, fue donde se localizó. Oye, y finalmente, ¿qué otros proyectos tiene el grupo, aparte de este proyecto tecnológico que me dices que sí es probable que se apueste por él para el próximo año, ¿no? Sí, queremos migrar. Lo que te decía, lo más pronto es ya los dispositivos GPS para los adultos mayores, personas con discapacidad, y empezar a implementar programas con políticas transversales con el Ayuntamiento de Guadalajara, porque no solamente la policía, ¿no? Sí. Tenemos que también hacerlos parte para que empiecen a focalizar toda la atención y todo el recurso hacia las zonas vulnerables o las zonas con más altas incidencias. Claro. Es lo que se pretende. Oye, y en tu experiencia en en estos 2 años, ¿tú cómo ves la operación de las fiscalías desaparecidos y la Fiscalía Estatal, la Comisión de Búsqueda? ¿No están saturadas? No, porque me llama la atención que continúa aumentando el problema de las desapariciones, cuando, por ejemplo, podrías pensar que con un grupo de búsqueda en Zapopan, otro en Guadalajara, en teoría ya tenemos 125 grupos de búsqueda municipales, el presupuesto para la comisión. El problema sigue aumentando. ¿Por qué? Desde tu experiencia, ¿por qué, Alejandro? Pues desde mi experiencia yo creo que sigue aumentando por causa de la descomposición del núcleo familiar. Yo creo que es el principal factor. Porque no todo es crimen organizado. Y yo tengo como datos tangibles, pues desde aquí, desde Zapopan, que la mayor porcentaje son ausencias voluntarias. Y la descomposición del tejido social tanto puede ser hasta un descuido, pues, de un adulto mayor que lo tengan en mal estado, una persona con discapacidad, un problema familiar. Eso hace que sea uno de los principales motivos de las desapariciones. Te platico rápido, pues tenemos aproximadamente, ya vamos para un año, donde ya todos los miércoles nos juntamos todas las instituciones. Tenemos juntas las instituciones, fiscalías, comisión de búsqueda y los principales municipios de la zona metropolitana, donde inmediatamente, o sea, la principal labor es coordinarnos en la búsqueda y cómo podemos hacer mejores prácticas en conjunto. Claro. Y es por eso que nosotros empezamos ahí. ¿Sabes qué? Hay que empezar a crear políticas de prevención, cómo vamos a actuar en los operativos de reconocimiento en conjunto con las familias, porque la búsqueda en conjunto es un derecho que tienen las familias de los desaparecidos. Si ellos tienen algún indicio, nosotros como autoridad debemos de acudir para verificar que sí sea cierto. ¿Recuerdas alguna historia de una localización, digamos, que más satisfacción te haya dado, que más te haya, no sé, emocionado, que recuerdes que viviste particularmente? Sí hubo una en específico. Nosotros se acercan los familiares de Chavita, del niño que se lo habían robado hace 16 años. Sí, claro. Se acercan con nosotros y empezamos a trabajar la información que él tenía o que le habían hecho llegar por parte de redes sociales, informantes, y donde empezamos a operar en coordinación con autoridades de Ciudad Niñez, donde se puede asegurar el menor. Nos fuimos hasta el municipio del Salto, nosotros, a darle seguimiento junto con el papá, y se logra la identificación y el aseguramiento del niño que se le habían robado del hospital hace 16 años. Que yo recuerdo ahí se lo adjudicó la Fiscalía la localización, pero fueron ustedes. Pues vino con nosotros, vino con nosotros el papá, y nosotros pues la apoyamos para la y acudimos en conjunto. Oye, finalmente, ¿qué número, a dónde los pueden ustedes ubicar para hacer un reporte? Es el 33 38 36 3600. 33 38 36 3600. ¿Y el 911 no funciona si marco ahí o...? El 911 sí, pero sí va a tardar a lo mejor en la canalización del reporte. Puede ser que ¿también en redes ustedes sociales o no? Sí, pueden ser en redes sociales, puede ser en Twitter, en WhatsApp. Tienen números de WhatsApp para reporte que viene siendo el mismo, si más no recuerdo. Sí, ¿y en Twitter? Y también en Twitter. ¿Cuál es la cuenta, recuerdas? No recuerdo. Bueno, pues ahí está Alejandro Sánchez, titular del Grupo de Búsqueda de Personas de Zapopan. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, yo soy Jonathan Lomelí. Esto fue Perspectivas. Gracias por habernos sintonizado.